Rezando juntos, un momento para meditar el Evangelio del día. En este día, 13 de mayo, centenario de las apariciones de Fátima, nos ponemos bajo la mirada maternal de María. En una de sus visitas a Fátima, San Juan Pablo II encargó dar a conocer públicamente la tercera parte del secreto de Fátima. Era el 13 de mayo del 2000. Esto se supo en el momento en que lo anunció el entonces secretario de Estado del Papa, el cardenal Angelo Sodano, que aludió al texto como una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de lectura del texto ha de ser de carácter simbólico. Entonces, el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Tarcisio Bertone, señaló en la presentación en Roma que la decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima cierra una página de historia marcada por la trágica voluntad humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios y de la atenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia. Así se dio a conocer los textos manuscritos de la vidente Lucía relativos a las tres partes del secreto. La primera es relativa a la visión terrible del infierno y la segunda contiene la promesa de que por fin mi inmaculado corazón triunfará y habrá paz después de haber hecho la consagración de Rusia a la Madre del Señor. En cuanto a la tercera parte del secreto revelada por la Virgen el 13 de julio de 1917 y también escrito a mano por Lucía, se trata en resumen de la visión de un ángel con una espada de fuego junto a María y que exhorta a la penitencia. Además, un obispo vestido de blanco junto con otros obispos, sacerdotes y religiosos subiendo una montaña coronada por una gran cruz, atravesando para ello una ciudad en ruinas llena de cadáveres. Al llegar a la cima del obispo, el obispo es asesinado por unos soldados que hacen lo mismo con los demás eclesiásticos y otros fieles laicos. Bajo la cruz, unos ángeles recogen en jarras de cristal la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. Conociendo este texto tan misterioso, Juan Pablo II encargó al cardenal Bertone que se reuniera con la vidente portuguesa para hablar sobre su interpretación. En el diálogo que tuvo lugar el 27 de abril del 2000 en Coimbra, Sor Lucía reconoció la carta que había escrito varias décadas atrás con las revelaciones del secreto y estuvo de acuerdo en la interpretación según la cual la tercera parte del secreto consiste en una visión profética comparable a las de la historia sagrada. Reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. Afirmó sin duda alguna que el obispo vestido de blanco era el Papa que sufría y que fue la Virgen la que desvió la bala que le fue disparada en el atentado para evitar su muerte, refiriéndose al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. ¿Cómo hay que entender este secreto desde la fe cristiana? Todo este tema, antes y después de su publicación por parte de la Iglesia, ha dado lugar a múltiples interpretaciones y comentarios. Algunas personas y grupos se aferran a las revelaciones conocidas y a otras que solo existen en su imaginación para difundir presagios funestos y mensajes que dan lugar al temor.
Desde la fe, sin embargo, la perspectiva es bien distinta. Juan Pablo II, en la misa del 13 de mayo de 1982, destacó la dimensión del amor materno en el mensaje de Fátima, un amor que no solo abarca los caminos del hombre a Dios sobre la tierra, sino también los que van más allá, incluyendo el purgatorio. Lo que está en el centro es la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El pecado aparta al hombre de Dios, fuente de la vida, y acaba por condenarlo. Y decía el Papa, por eso el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, tan maternal, se presenta al mismo tiempo tan fuerte y decidido, hasta parece severo, porque no es otra cosa que una llamada a la conversión urgente, porque en ello nos va la vida. Benedicto XVI, en el diálogo que mantuvo con los periodistas en mayo del 2010, durante el trayecto en avión hasta Portugal, explicó que en la tercera parte de la visión se indican realidades del futuro de la Iglesia que se desarrollan y se muestran paulatinamente. A través de un lenguaje simbólico y profético se reitera lo que había dicho el mismo Jesús, que la Iglesia tendría que sufrir siempre de diversos modos hasta el fin del mundo. Por eso añadió, la respuesta de Fátima no tiene que ver sustancialmente con devociones particulares, sino con la respuesta fundamental, es decir, la conversión permanente, la penitencia, la oración y las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Fue el Papa Benedicto XVI el que mejor resumió el sentido del tercer secreto de Fátima y cómo debe entenderse desde la fe, cuando terminó su referencia a este tema diciendo: somos realistas al esperar que el mal ataca siempre, ataca desde el interior y el exterior, pero también que las fuerzas del bien están presentes y que al final el Señor es más fuerte que el mal, y la Virgen para nosotros es la garantía visible y materna de la bondad de Dios, que es siempre la última palabra de la historia. Mi propósito después de esta reflexión es en este día agradecer a María su presencia en la historia humana, especialmente en la mía. Ella me invita a la conversión y a ser fiel seguidor de su Hijo Jesucristo. Mis queridos niños, el 13 de mayo de 1917, hace 100 años, María se apareció a 3 pastorcitos. En ella les revela su preocupación por el mundo, las almas que no llegan al cielo, las guerras y la persecución de los cristianos y de la Iglesia. Nos pide que recemos mucho por la paz del mundo, para que los hombres se conviertan y por la fe en los lugares en que es perseguida. Y nos vamos con la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Que todos tengamos un bonito día. Hemos rezado junto con el Padre Denis Doren, Legionario de Cristo.